Señor le indicó, amén. Llegó a Damasco y allí fue cuando el Señor manda a un varón de Dios, amén, para que él recobre la vista y de ahí pueda ser instruido y llevar la palabra del Señor, amén. Y esa es una de las conversiones que yo leo en la Biblia, ¿no? Y me re gusta porque verdaderamente ahí digo, cuando Jesús llega a tu vida, nada puede volver a ser igual, amén. Cuando el Señor entra en tu corazón, todo tiene que cambiar. Así es. Y quizás me digas, yo estoy pasando por un montón de cosas, ¿no? Y vos ni conocés, y no, yo no conozco, pero el Señor sí conoce, amén. Y quizás te va a llevar mucho tiempo cambiar cosas que al Señor no le agrada, amén. Porque incluso a mí todavía me sigue costando y hay cosas que debo cambiar, amén. Pero una vez que tenemos un corazón dispuesto a que el Señor entre en nuestra vida, allí es cuando cambia todo, amén. Gloria Así que a tu esto era lo nombre, que yo quería Jesús. compartir con ustedes y que espero que le haya sido de bendición. Amén. Amén, aleluya, damos gracias a Dios, amén. Cuando Él llega, todo cambia, amén. Gloria a Dios. La tristeza se va, la angustia se va y comienza el gozo y la paz del Señor en la vida y en el corazón. Y eso es la seguridad, amén, de que el Señor está con nosotros, amén. ¿Seguimos alabando al Señor? Aleluya. Yo te
más que a nuestro propio ser, amén. Tenemos que Gracias, anhelarlo, Señor. tenemos que desearlo, amén. Damaris, lo que Amén. Dios haya puesto en tu corazón. Amén. Que el Señor bendiga a Gracias, cada uno de los Señor. corazones en Aleluya. esta hora, en este Gloria momento. a Dios. Damos gracias de poder estar aquí. Y bueno, yo quiero compartir un Salmos que desde anoche, que mientras que estábamos acá en la reunión, venía a mi corazón, ¿no? Y es el Salmo 51:10. Aleluya, gracias Jesús. Y dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Que eso realmente pueda ser, es como una oración, ¿no? Es una plegaria, dice, pidiendo la purificación y arrepentimiento. Que cada día eso pueda estar en nuestros corazones, ¿no? Que cada día podamos realmente tener ese corazón sincero y, como recién decía Luz, cuando Jesús llega a nuestras vidas, ya nada es lo mismo, ya nada es igual, ¿no? Y no queremos volver atrás, porque es algo Aleluya. tan lindo lo que sucede en nuestras vidas cuando esa luz alumbra nuestra oscuridad realmente, porque Jesús es nuestra luz, dice que es la luz del mundo, ¿no? Y eso es tan bueno, pero que cada día nosotros, al ir perfeccionándonos en el Gracias, Señor, Señor, esta aleluya. plegaria, estos versículos puedan estar Gracias, en nosotros. Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Amén. Y queramos compartir una alabanza también con ustedes. Gracias Jesús. Cambia mi corazón, límpiame la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, Aleluya. dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Cambia mi corazón, limpia en mí la Aleluya. maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad. Gloria a Yo te Dios. quiero esperar. Gracias, Padre. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, Oh, Rey de la Gloria. esperando pacientemente que Aleluya. vuelvas por mí.
aleluya. Gracias, Señor, amén. Yo no sé cómo tú estás, amén. Si realmente lo estás esperando, si realmente estás deseando, amén, el regreso de nuestro Señor, amén. Y eso es inminente. Así que te animo a que si no estás preparado, realmente te puedas preparar, realmente entregues tu vida al Señor. Si estás lejos de Él, vuelve al Señor. Amén, Él está con los brazos abiertos, esperando, amén, a sus hijos, amén, anhelando, amén, devolverle la vista a muchos como Bartimeo, están a la orilla del camino. Amén. Pero el Señor quiere que vengas al camino, de que vengas a Él. Gloria amén. a Dios. Y Él te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Amén. Dice que Bartimeo le dijo que recobre la vista. Alabado sea Dios. Y el Señor quiere darte la vista. Yo no sé a quién el Señor está hablando, pero el Señor quiere devolverte, amén, la vista. El Señor quiere que vuelvas a Él. Así que te animo, vamos a orar en esta noche. Amén, para que todo lo que realmente está lejos del Señor tengan esa oportunidad de volverse a Él. Aleluya, gracias, Señor, aleluya. Sé que Padre, eres tú, Dios, glorifícate Señor, esos corazones allí donde están, Dios mío. Esta palabra, aleluya, como dijo el hijo pródigo, me levantaré y iré a mi padre, volveré a mi casa. Espíritu Santo, ministra. Dios mío, la misericordia tuya ha llegado esta noche, este día para salvación. Hay poder santo. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Gloria a A su su obra, Espíritu de nombre. Dios. Este es el tiempo de salvación, Señor. Dios mío, Hay vida, hay glorifícate. esperanza, Señor, aleluya. Poderoso Rey. Señor, toca esos corazones. Oh, te adoramos, Padre Toca esos eterno. corazones que hoy están corriendo. Te adoramos, Padre Toca esas eterno. vidas, Señor, transfórmalas, Señor. Dios de la gloria. Así como tú hablaste, Señor, aleluya. Ahí en Saulo, Señor, aleluya. Oh, Camino a Damasco, aleluya. Señor, queriendo ir en contra de todos tus hijos, Señor. Pero tú ahí Para te la encontraste gloria con de él. tu Tú ahí lo nombre. cambiaste, lo transformaste, Señor. Gracias, y sé que tú Padre. harás de la misma forma, Sí, Señor. Señor. En este día, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Padre. Muchos puedan venir Gloria a a tu Dios. camino, Señor. Gloria a Gracias te Dios. doy, Señor, aleluya. Gracias te Hoy damos, te Padre adoramos y bueno. te bendecimos, Señor, Digno aleluya. es Oh, Señor, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Sí, Señor, aleluya. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
siempre. Santo, Aleluya. digno, levantamos este canto a ti. Santo, digno, levantamos este canto a ti. Santo, Rey de la gloria. digno, levantamos este canto a ti. Santo, santo, Gracias, Padre. Dios todopoderoso, ¿quién fue que Iglesia te ama. La Te creación esperamos. canta y damos El día de tu advenimiento se acerca. digno, Día de gloria eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor. Padre, te damos gloria, Gracias. honor y honra, Aleluya. porque solo tú eres digno de recibir toda alabanza. Y sabemos que obra grande está haciendo, porque estos audios y aún, Señor, estas imágenes, que es tu palabra poderosa, está llegando a tantas vidas, rompiendo las cadenas del diablo, derribando toda oposición, rompiendo todo yugo de maldición. Padre, tu palabra obrando en esta noche y operando milagros, libertando a los oprimidos, dando vista a los ciegos. Aleluya. Oh Santo, precioso nombre, sobre todo nombre, Padre bueno. Aleluya. Gracias te damos, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, aleluya. Que la paz del Señor sea en cada corazón en este día. Y queremos invitarlo a compartir nuestro estudio de hoy, que no es nuestro, sino es las Sagradas Escrituras. Aleluya, gracias, Jesús. Y vamos a invitarlo a que usted tome su Biblia allí donde está. Tome un anotador, como siempre aconsejamos, Aleluya, gracias. para tomar apunte y pueda usted enriquecer su vida espiritual en el conocimiento de la palabra de Dios, porque sabios no son aquellos que tienen mucho conocimiento intelectual de este mundo. La sabiduría de este mundo es pasajera, es temporal, pero la sabiduría que viene de Dios es eterna y nos conduce en muchos casos a arrepentimiento, a reconocimiento, y nos conduce a lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, que es su propia persona. La Biblia dice que el principio de esta sabiduría es el temor al Señor. Y vamos a comenzar en nuestra segunda línea de tiempo, como dimos en llamar, que estamos viendo sobre la historia de la iglesia en su principio. Y esta noche nos ubica en el capítulo 8 del libro de los Hechos, así que abra su Biblia allí. Y vamos a comenzar nuestra lectura junto a todos ustedes. La línea de tiempo que nos lleva a ver desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 18 del libro de los Hechos. Esto narra un tiempo de la historia desde el año 35 hasta el año 41 después de Cristo, que nos da a conocer esta línea de tiempo, estos tiempos, precisamente comenzando con la persecución a la iglesia
la conversión del apóstol Pablo llamado al ministerio. Dice el versículo 1 del capítulo 8, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. Esto tiene que ver con lo que pasó con Esteban, el primer mártir de la fe. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sigue diciendo, verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. De pronto, hermano, vamos a ver un escenario diferente, lo que causa la persecución. Verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí tenemos el primer escenario de lo que produjo en términos, hermano amado, de expansión del reino de los cielos a causa de la persecución que se dio en Jerusalén por motivo de Esteban. Persecución que no se hizo tardar, ya que compartíamos la primera línea de tiempo que la iglesia solamente llevaba después de la ascensión del Señor Jesús, se cree llevaba unos 2 años de existencia, aquella iglesia profetizada por Cristo mismo en Mateo 16, 18, y en esos 2 años el número de cristianos había crecido de una manera tremenda, de una manera gloriosa en la ciudad de Jerusalén. Compartíamos en el anterior capítulo de este tema que estamos llevando adelante de la serie de la historia de la iglesia, que se cree que unas 22.000 personas estaban convertidas, se habían convertido a Cristo en aquella ciudad de Jerusalén. Si nosotros vemos, esto produjo una terrible persecución. La predicación llegó a un ámbito, hermano, de solamente ver el escenario que se dio con motivo de la persecución después de la muerte de Esteban. Quiere decir que esto nos da a conocer, hermano, claramente lo que produce el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya. El fuego pentecostal que se inició en Hechos capítulo 2 estaba trayendo resultados extraordinarios como solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Imposible que hombres, seres humanos de carne y hueso, puedan llevar adelante semejante crecimiento y semejante impacto como lo produjo el Espíritu de Dios en aquellos días a través de la iglesia primitiva. Si vemos en esta noche, quiero ver, hermano amado, lo que nos da a conocer el capítulo 8. Tenemos a una iglesia esparcida, Felipe en Samaria, el mago convertido, el pecado del mago, el etíope recibe la salvación y se bautiza. Todo este escenario tenemos en lo que tiene que ver, hermano, que aconteció en tan solamente, mire, 2 años hasta el año 35 después de Cristo, como estamos viendo la línea de tiempo. Ahora vamos a extendernos un poquito más y nos vamos hasta el año 41. Y si nosotros tomamos como referencia solamente esos años, ni siquiera llega a una década, a 10 años, en lo que esto se produjo. Si nosotros vemos el versículo 1, dice, hermano, cumpliéndose lo que dice el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, aquí nos encontramos que desde Jerusalén comenzó a expandirse el evangelio y se cumple la segunda fase, como se denomina en el capítulo 1, versículo 8, que es Judea.
la nación comienza a extenderse. Samaria, hermano amado, comienza a recibir el Evangelio y los frutos son realmente extraordinarios. Toda una ciudad fue convertida al Evangelio de Cristo a causa de la predicación y Felipe siendo el instrumento en aquella ciudad. Vamos a encontrarnos ahora y vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver, hermano, y que pueden peligrosamente detener el avance del Evangelio y el avance de una congregación. Vamos a ver el verso 9 al verso 13 del capítulo 8, así que les voy a pedir que lean aquí en la mesa y vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver una lección valiosa que tenemos aquí. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ese es el escenario, hermano. La Biblia, Lucas recopila esto y lo deja aquí para nuestra enseñanza del día de hoy acerca de un mago. Se cree que este personaje, por lo que la descripción que hace la Biblia, con sus artes mágicas engañaba, haciéndose pasar por algún grande, y la ciudad entera estaba entregada. Esto no es ajeno hoy y es común en muchos lugares donde hay espíritus inmundos, principados de las tinieblas que se manifiestan, se personifican a través de personas comunes y corrientes de carne y hueso que entran en un ámbito espiritual con pactos diabólicos que hacen y llegan incluso a atar ciudades, pueblos, naciones enteras acerca, hermano amado, de la verdad de Dios y enceguece el corazón del ser humano para que no le resplandezca el Evangelio de Cristo. Cuando vemos este escenario, hermano, quiero decirle y que queremos enseñar este punto aquí. Vamos a tocar un poco guerra espiritual. Hermano, esta campaña evangelística llevada adelante por el evangelista Felipe, no solo la palabra nos habla de Felipe, pero allí, hermano, en el entorno de Felipe, había todo un grupo de gente, hermanos, que trabajaban con él, y de hecho la ciudad, hermano, no descansaba de oír el evangelio. No se cansaba, pero tampoco descansaba, para que usted entienda, porque estaba, hermano, constantemente el poder del Espíritu Santo haciendo gloriosas obras en aquella región. Ahora, veamos un poco, hermano, y prestemos atención en esto, y yo quiero que usted centre su atención allí en esta palabra. Muchas veces este acontecimiento, porque nos preguntamos, incluso, ¿por qué hay personas que pertenecen o están dentro de un ministerio, dentro de una congregación, y decimos, ¿por qué es que se manifiestan de esta manera? Son bautizados, son miembros de una congregación, pero tienen un antecedente espiritual. Y muchas veces, hermano, tiene que suceder esto para que la iglesia, hermano, se fortalezca en fe, se fortalezca espiritualmente, hermano, y para que la iglesia avance en el ámbito que tiene que ver en el mundo espiritual, reconociendo cierto tipo de cosas que suceden que no nos damos cuenta. Si ustedes ven, vamos a releer, les voy a pedir que por favor me lean ahí el verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire la descripción que Lucas hace
de este hombre llamado Felipe, hermano. No era cualquier descripción. Dice la Biblia, creyó, fue bautizado, estaba maravillado de las cosas que Dios estaba haciendo a través de Felipe en aquella ciudad. Pero sin embargo, hermano, observemos algo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Este escenario, siempre cuando se habla de personas que vienen con antecedente bastante pesado, podemos decir así, del mundo, con antecedentes de droga, de alcohol, de prostitución y un montón de cosas, y conocen a Cristo y se convierten al Señor y son transformados bruscamente de una manera extraordinaria, que sus vidas son unas vidas, hermanos, que impactan a muchas personas. Pero en muchos otros casos tenemos este escenario que Lucas relata aquí, de este hombre que creyó maravillado, se bautizó, pero que ahora vamos a ver algo que no estaba bien en él. Y vamos a ver el verso 14 en adelante, así que les voy a invitar allí en su casa usted para que pueda leer esto, mientras después podemos comentar también aquí entre nosotros. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Llegó la noticia a Jerusalén. Esto nos da a entender que esto en Samaria no fueron de días de campaña, sino fueron mucho más tiempo, meses y años, podríamos decir. Ahora, esto llegó la noticia a Jerusalén, hermano, que Samaria había recibido la palabra, y enviaron a Pedro y a Juan, los que fueron, hermano amado, usados en el principio de la iglesia y permanecían en Jerusalén. Ustedes saben que Pedro y Juan fueron los que estuvieron en el templo llamado La Hermosa cuando la curación del cojo. Pedro fue aquel que predicó y se convirtieron todas aquellas almas, 3.000 almas, después 5.000. Ahora, dice hermano, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí vamos a aprender alguna lección práctica para que usted y yo podamos entender algunas cosas. Se habla mucho del bautismo del Espíritu Santo, pero en esencia muchas bases de bautismo del Espíritu Santo, sus bases, para recalcarlo, tiene en experiencias personales. Y están bien las experiencias personales porque es un testimonio. Pero en realidad vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a esto. Aquí tenemos una lección práctica. Felipe predica y bautiza personas en las aguas en Samaria, pero no hay bautismo del Espíritu Santo. Podríamos decir nosotros, este muchacho no venía de ser lleno del Espíritu Santo de Pentecostés, no fue elegido entre los 7, evidentemente sí. ¿Por qué Dios envía a Felipe, o por qué Felipe cae en Samaria y no hay bautismo del Espíritu Santo en las personas convertidas? ¿Qué está pasando allí? Se ha entrado en muchos casos, hermano, la iglesia actual ha hecho juicio sobre este tipo de cosas. Incluso conocemos hermanos que son muy útiles en la mano del Señor y sin embargo no tienen bautismo, o por lo menos lo que tenemos que entender es no tienen la manifestación de hablar en nueva lengua que confirme que son bautizados con el Espíritu Santo, pero sin embargo son personas con un mover extraordinario y no podemos negar que es el poder de Dios obrando a través de sus vidas. Pero voy ahora y pasamos a la otra cara de la moneda. ¿Y por qué hay personas con bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas, y no tienen el resultado que tienen los otros? ¿Qué falla en un lado y qué falla en otro lado? Bueno, evidentemente vamos por esto, hermano. Nunca una persona se va a convertir porque usted le esté contando su propia experiencia. Su testimonio es para acrecentar la fe de lo otro.
pero la experiencia personal de cada uno es conforme a la voluntad de Dios. Y cada uno una experiencia. Y no podemos poner experiencias sobre lo que tiene que ver con los principios bíblicos. Aquí tenemos una clara enseñanza para usted y para mí, para todos los que estamos aquí. En Jerusalén oyeron que Samaria había recibido el Evangelio. No oyeron otra cosa, sino que la buena nueva de salvación llegó a Samaria. Ahora, envían a Pedro y a Juan. Pedro y Juan no vinieron a discutir con Felipe si por qué, siendo vos lleno del Espíritu Santo, no oraste para que sean llenos del Espíritu Santo esta gente. No dice eso la Biblia, sino que dicen que ellos mismos vinieron y oraron por aquellas personas y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso dice la palabra del Señor. Esto nos tiene que llevar a entender, hermano, que muchas veces nuestras diferencias tienen que quedar a un costado. Escuche, por favor, una cosa son las diferencias, otra cosa es el pecado dentro de la iglesia. Y otra cosa, hermano amado, es tapar el pecado. Otra cosa es ser cómplice del pecado. Otra cosa es ser encubridores del pecado. Esas cosas no funcionan y no hay que aliarse a ese tipo de cosas. Ahora, en diferencia de que uno ve blanco y el otro ve verde, diferencia de opiniones que puede haber entre nosotros, eso es común del ser humano. Pero en realidad la verdadera unidad, como enseñamos unos días, hermano, tiene que estar centrado en la unanimidad en el Espíritu. Aquí nos encontramos, hermano, con Pedro y Juan orando por aquellas personas y recibiendo el Espíritu Santo. Dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Peligrosamente podrían estar convirtiéndose en una secta, podríamos decir así. Podrían estar convirtiéndose en una parte del Evangelio muy parcial, pero sin embargo, hermano, llegando Pedro y Juan allí, comenzaron a ser bautizados con el Espíritu Santo. El verso 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allí tenemos un escenario, hermano, claro de lo que el Señor estaba haciendo en la ciudad de Samaria, a través del poder del Espíritu Santo en los corazones y en las vidas. Hermanos, Dios nos alcance gracia y nos ayude en esta noche, nos fortalezca para que el poder de Dios sea manifiesto, no solo como sucedió en la ciudad de Samaria. No es que esto quedó allí, sino que esto, hermano, es tan actual hoy en medio nuestro. Y el poder del Espíritu Santo sigue operando en medio nuestro. Bien, ahora vamos a ver, hermano, el cuidado que tenemos que tener cuando hablamos de conversión. Porque cuando hablamos de conversión, muchas veces nosotros decimos, sí, esta persona se convirtió, esta persona se entregó al Señor. Pero sin embargo, hermano, podemos entender que no es así. Vamos a ver el verso 18 en adelante, lo que nos dice aquí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo dice el versículo 13 que creyó Simón mismo? ¿Es contradictorio? No es contradictorio. ¿Podemos nosotros creer un evangelio parcial viendo milagros, prodigios y maravillas? Pero no nos olvidemos que este hombre engañaba a la ciudad con sus artes mágicas. Y él, al ver la imposición de mano y que recibían bautismo del Espíritu Santo, él entendió, hermano, que en el mundo espiritual había algo mayor que la misma práctica que él llevaba adelante. Entonces, ¿qué estaba buscando, hermano? Estaba buscando la forma de él ser protagonista en el escenario. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hermano. Cuando hay personas dentro de la congregación que se sienten muchas veces como invadidas, hay personas que sienten como que se le invade el campo, ¿vio? Incluso hay pastores que son tan celosos que en realidad esos celos son carnales. Es como que si alguien Dios lo levanta con un propósito, hermano, ellos en sus corazones comienzan a albergar como que están comenzando a quedar desplazados. Pero sin embargo, hermanos amados, cuando alguien está siendo levantado por Dios,
el celo carnal comienza a entrar. Aquí nosotros encontramos, hermano amado, que este hombre tenía una conversión parcial. ¿Y qué es parcialidad? Es una parte, pero no tenía una conversión genuina. ¿Tuvo que pasar esto para que se descubra quién era Simón el Mago? Sí, el Señor lo permitió, hermano. Vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Vamos a ver esta palabra. Vamos a ir hasta el verso 25. Dice así, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Ahora, vea usted, hermano, cuando no hay concesión, cuando no se negocia el Evangelio, que es una de las cosas comunes en muchos lugares, y no debiera ser así. Como que si una persona está en una idea de pecado, muchas personas dicen, bueno, pero no tenés que ser duro con él. Aquí ve usted, hermano, esto se llama lo que conocemos como imparcialidad. Imparcial, es parejo, derecho, equilibrado. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Le sigue diciendo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Allí usted ve la conversión parcial que tenía este hombre. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Es como que usted encuentra dos acontecimientos que se debían dar en la ciudad de Samaria. Primero, el bautismo del Espíritu Santo. La predicación ya estaba, bautismos en las aguas estaban. Aquí encontramos, hermano, y arremetemos en el nombre de Jesús contra los que dicen el bautismo nos salva, escudándose en el ladrón de la cruz allí que murió. Casos excepcionales, y la absoluta voluntad de Dios y la soberanía de Dios permitió que ese hombre conozca a Cristo allí. Pero detrás de él no puede haber seguidores que dicen, bueno, no importa, yo no me bautizo, voy igual al cielo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entonces, ¿por qué el ladrón de la cruz? Caso excepcional y absoluta soberanía de Dios. Pero el mandato original de Mateo 28, 19 en adelante, dice, bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato original. Ahora, amados hermanos, la Escritura nos lleva a conocer, el Señor reprenda al diablo en esta noche. Aleluya. Le voy a invitar a hacer una oración. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas. Padre, caiga confusión, quebrantamiento sobre ese lugar. Por el poder de tu palabra, Padre. Para la gloria de tu nombre. Para que tu palabra llegue a los corazones. Gracias te doy, Dios mío. Amén. Tenemos aquí el primer escenario, bautismo del Espíritu Santo. El segundo escenario, hermano, Dios saca a luz la verdadera identidad de la falta de conversión de este hombre llamado el mago Simón, como se lo conocía, Simón el mago. Que Dios nos ayude y nos alcance gracia, amados hermanos, porque en verdad estas cosas son las cosas que se infiltran en la congregación muchas veces, y es donde seguimos insistiendo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia en hablar nuevas lenguas, porque nosotros hablamos nueva lengua, hermano, y esa es la evidencia. Pero los dones del Espíritu Santo tienen que estar activos en la congregación, hermano, para este tipo de cosas.
¿Felipe no lo vio? ¿Felipe es culpable? No, absolutamente no. Porque Dios trabaja con un equipo de hermanos, de siervos, y en este caso Dios usó a Pedro y a Juan. Pero, ¿Felipe tenía el don de la predicación? Sí. ¿El don de milagros? Sí. ¿Don de ciencia? Maravilla, todo sí. Pero no tenía quizás el don de discernimiento de espíritu como necesitaba tener. Ahora, ¿Dios dejaría librado al azar que todo el trabajo que envió a hacer a Felipe en aquella ciudad se cayera por la borda? Absolutamente no. Por eso envió a Pedro y a Juan. Más allá de que ellos salieron de Jerusalén, el Señor los envió allí para que ellos lleguen y vean esta situación. Amén. ¿Algo para mí? Amén, sí, no, miraba esto, ¿no? Que también cuando Felipe fue, ¿no? Dice que en la ciudad había como una disputa, ¿no? Que ellos por ahí no aceptaban lo apostólico, ¿no? De los apóstoles, ¿no? Pero sin embargo, al ver todas las obras que el Señor hacía, era necesario ese tiempo, ¿no? De que los apóstoles puedan venir y que a través de ellos ocurriera estas cosas, ¿no? De que cuando ellos imponían las manos, dice, vemos también más adelante, vamos a ver en el capítulo 10, lo mismo también, ¿no? Cuando ellos, sin embargo, en el capítulo 10, dice que Pedro estaba hablando nada más la palabra del Señor y cayó el Espíritu Santo sobre todos los gentiles. Pero esa disputa estaba entre judíos, gentiles, samaritanos, ¿no? Del tema de lo apostólico, porque no creían en Jesús, ¿no? Por ende no iban a creer en sus seguidores. Solamente comenzaron a creer cuando vieron las obras que el Señor hacía, ¿no? Ahí comenzaron ellos a creer. Y era necesario que los apóstoles puedan ver y pueda suceder, ver esto, ¿no? Que no solamente sobre los judíos era que el Señor había venido, sino que también vino para los samaritanos y para los gentiles también. Y que cuando leamos la escritura, hermano, en cuanto a lo que es Simón el Mago, este no era cualquier personaje, ¿eh? Este no era una persona, hermano, común y corriente. Este tenía un conocimiento y una preparación, no solo intelectual, sino una preparación espiritual en lo que hacía. Las artes mágicas no las practica cualquiera. Incluso, hermano, este tenía conocimiento y tenía dominio sobre lo que hacía, sabía lo que hacía. Muy distinto es aquel que audaz por ahí de pronto que quiere tener algún poder y practica algún tipo de arte mágica, después se vuelve loco porque los demonios lo atormentan y son espíritus inmundos, entran en ellos y se enloquecen, hermano, se quedan endemoniados, para que usted entienda. Pero este hombre, hermano, era manejado por un espíritu inmundo y él tenía conocimiento del mundo espiritual. Lo que pasa es que el mundo espiritual, hermano, tiene que ver con Satanás, que fue creado, sus demonios que están en la tierra, pero sobre él está el poder de Dios, del Dios eterno, el Dios que no fue creado, sino que es un Dios que habita la eternidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, este hombre, hermano, podríamos decir, Felipe era un poquito más bajo en rango de conocimiento. No podemos tomarlo de esa manera. Sí seguimos insistiendo, hermano. La iglesia trabaja con un equipo. Si no respetamos la labor del evangelista, hermano, y no respetamos la labor pastoral, y no respetamos la labor del anciano, del diácono y de los que trabajan en el equipo, hermano, y no sabemos respetar y honrar a los siervos del Señor como tenemos que honrar, hermano amado, jamás podremos trabajar como equipo, como Dios nos llamó. Si usted ve, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un equipo de trabajo, son tres personas en una, es unidad perfecta, esa es la Trinidad, hermano amado. Entonces, aquí nos encontramos con este escenario. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver un acontecimiento en esta noche, un acontecimiento que realmente nos llama poderosamente la atención y se ha hablado mucho de él. Vamos a leer, a ver, alguien lea del versículo 26 en adelante. Vamos a dar lectura a esta palabra y vamos a ir hasta el versículo 33. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de
Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe. Hasta ahí dejamos. Versículo 33. Hasta ahí llegamos y después continuamos leyendo el 34 en adelante. Aquí tenemos, hermano, un escenario totalmente diferente, pero con un propósito de Dios. Nada más y nada menos. Si usted ve al etíope, hermano, un funcionario del reino de Candace, no era cualquiera. Un funcionario de un gobierno, de una nación. Que Dios, hermano amado, determinó, era un prosélito, era alguien que subía a Jerusalén y tenía afinidad con la religión judía y subía a adorar a Dios. Pero leyendo de pronto, casualidad, no causalidad, Dios preparó para que lea el profeta Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, uno de los profetas mesiánicos. Entonces dice la Biblia, hermano, que estaba leyendo el profeta Isaías y estaba leyendo precisamente el martirio, el sacrificio de Cristo, la muerte en la cruz. Y no entendía. Pero ¿quién estuvo allí? Felipe. Ahora, veamos esto, hermano, cómo el Espíritu Santo habló a Felipe y lo sacó de Samaria con un propósito. Escuche, lo que estaba sucediendo en Samaria, bien, hoy nosotros no conocemos, no sabemos lo que está aconteciendo en Etiopía, pero por ese hombre el Evangelio llegó a Etiopía. Hay canales por donde Dios, hermano, utiliza para llevar el Evangelio a ciertos lugares donde nosotros nunca vamos a llegar. La Biblia no dice que Felipe llegó a Etiopía, que tuvo una invitación a hacer una campaña en Etiopía. Pero si hay algo, hermano, que la presentación del Evangelio, la exposición de la palabra, llevó a este hombre de Etiopía a conocer la verdad del Evangelio. Fíjese lo que dice el versículo 34, y vamos a seguir leyendo hasta el final del capítulo. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Ahí tenemos el escenario, hermano, de qué es lo que sucedió con este hombre. Este hombre recibió el bautismo en las aguas y siguió gozoso su camino, hermano, y llevó el Evangelio a Etiopía. Después lea usted y vea algunos reportes históricos y vea que dice que la forma en que llegó el Evangelio a aquella nación fue precisamente a través de este hombre. Hay escenario en la Biblia, hermano, que nos enseña lo que es la voluntad de Dios con cierto tipo de personas. Usted tiene el etíope, usted tiene el caso, hermano, de Simón de Cirene. ¿Se acuerda aquel que ayudó a llevar la cruz? Usted tiene escenario, hermano, que aparece en la Biblia, aparece una vez y luego desaparece. Cornelio, aquel gentil, y podemos tener así, hermano, el varón macedonio, que la Biblia no habla y no dice quién era, y no da detalle de su nombre ni de su familia, pero son escenarios que Dios utilizó y podemos decir claramente, hermano, que esas personas llevaron el Evangelio. El poder de Dios que se manifestó en este etíope, hermano,
no era para menos. Este hombre siguió gozoso. Y sabe que el gozo, hermano, es uno de los frutos del Espíritu. ¿Entiende? Siguió gozoso su camino y no le volvió a ver nunca más. Pero ¿sabe qué? Le entregó el mensaje. Para cerrar este capítulo, hermano, veamos este punto. Hay cosas que suceden una vez y no van a volver a suceder nunca más. Lo del etíope fue el momento y el Espíritu Santo preparó ese momento. De la misma manera usted y yo tenemos escenario en nuestras vidas espirituales que el Señor prepara. Esto de esta noche es esta noche o este día o esta mañana o esta tarde o esta madrugada, la hora que sea, el momento que sea, es el momento. No se vuelve a repetir nunca más. Por eso, hermano, es que el hombre sabio, la mujer sabia en el Señor, hermano amado, sabe aprovechar bien el tiempo y aprovecharlo para su edificación. ¿Tenemos algo más que compartir? Bien, vamos a entrar en uno de los escenarios que la Biblia llama, creo que una de las cosas, de las conversiones más extraordinarias que la Biblia nos habla. La conversión de Saulo de Tarso. ¿Por qué hablamos de una de las conversiones más extraordinarias? Que creo que podríamos decir, no puedo decir que sea la conversión más extraordinaria y la única, porque pudo haber habido otros escenarios. Pero esto que registra la Biblia es realmente extraordinario. Saulo de Tarso, quien no fue predicado por ningún evangelista, ningún apóstol, ningún pastor, ningún ministro, sino que escuchó el evangelio en Jerusalén y por el celo según la ley, según lo que él pensaba que tenía que ser, persiguió la iglesia. Pero vayamos a este escenario, hermano. Me hace pensar en un momento como que Saulo de Tarso fuera la samaritana. Porque Jesús se encargó personalmente de venir a encontrarse con él. Escuche por favor con atención. No es que Saulo de Tarso fue a encontrarse con Jesús. No, Jesús vino a encontrarse con él. Y lo interceptó camino a Damasco. Vamos a leer los primeros 9 versículos. A ver aquí en la mesa. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Allí tenemos el escenario, hermano. Jesús viniendo a encontrarlo a Pablo camino a Damasco. Mire usted, hermano, porque estas cosas, si nos detenemos y analizamos la Escritura, hermano, y escudriñamos la Escritura, nos vamos a ver un hombre que comandaba una persecución feroz y que no tenía, hermano, ningún tipo de sentimiento, sino que si tenía que matar, mataba. Era una persona, hermano, en un ámbito de odio contra el Evangelio de Cristo. Si nosotros viéramos este escenario, hermano, y fuéramos hacia atrás y nos encontramos, hermano, que él mismo consentía la muerte de Esteban, de pronto se encuentra con quien vino a dar su vida en la cruz. Ahora,
Jesús le dice lo siguiente, hermano: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Yo soy Jesús. Gracias, Jesús. Hoy en día, hermano amado, se ha perdido mucho de vista esta palabra. Pero en realidad, yo sigo sosteniendo, hermano, con todo mi corazón, que la iglesia es del Señor. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y quien toque nuestras vidas estará tocando al mismo Señor, que habita por la fe en nuestros corazones. Pero para eso, hermano, nosotros tenemos que tener una conversión genuina. Mire, qué escenario diferente la conversión del apóstol Pablo con la conversión del mago, Simón el mago, en el capítulo 8. Muy diferente. ¿Por qué, hermano? El otro había creído y se había bautizado, pero no tuvo la conversión genuina. Mas este tuvo una conversión genuina. Jesús se encontró con Pablo o Saulo de Tarso. Ahora, mire, hermano, el escenario comenzó con 3 días de ayuno y oración y estaba ciego. ¿En dónde? En el camino donde él iba, hermano, a arremeter contra la iglesia. Hay pasajes de las Escrituras que nos hace ver, hermano amado, a las claras, que tarde o temprano lo que Dios se propone hacer con alguien, lo va a hacer. Este es un caso, hermano amado. Estamos viendo la segunda línea de tiempo, hermano, de la historia de la iglesia. Estamos viendo lo que va en la línea de tiempo desde el año 35 al año 41. ¿Cuánto pasaron? Unos 6 años más. Sumados los años del principio de la iglesia, serían exactamente unos 8 años. Y se da este escenario. ¿Es diferente hoy en día, hermano, que la iglesia no esté avanzando? Absolutamente no es diferente, hermano. Lo que muchas veces, hermano, estamos escuchando es más las cosas malas que se hacen y no observar lo que Dios está haciendo. Porque en este tiempo también había muchas cosas, hermano, que arremetían contra la iglesia, pero la iglesia se mantenía firme. La verdadera iglesia sobre la faz de la tierra, hoy y siempre, hermano, está firme, no se mueve y lleva adelante, hermano amado, la gran comisión. Quiero en esta noche y en este día invitarlos a hacer una oración para agradecer al Señor y que Dios nos alcance gracia para continuar aprendiendo la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús, siendo que esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Ella hace sabio al sencillo. La exposición de tu palabra alumbra, Padre bueno. Y ella es la espada del Espíritu. Aleluya. Y aquellos corazones que aman esta verdad, corazones que aman esta palabra, Padre bueno, Dios mío, en esta noche de gloria, en este día que tú has preparado, hemos recibido esta palabra que nos reconforta, renueva nuestras fuerzas y nos encamina para tu gloria, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Todo honor y gloria te pertenece a ti para siempre, Padre bueno. Gracias, Dios mío. Amén. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Aleluya. Y reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Gloria a Dios. Y reconociendo que tú eres
Damos gracias al Señor en esta noche por esta gran oportunidad que Él nos da de estar aquí. Y queremos también saludar a todos los que nos están recibiendo en esta preciosa noche. Así que vamos a saludar. A ver, hermano, estuvieron pasando Miguel Rejala, Carla Fernández, José Acuña, Marcos Cabrera, Noemí Palavecino, José Luis Miranda, Mayra Romina Belizán, Maggi Alfonso, Fernando Pérez, Héctor Salina, Pedro Lobos, Ale Martínez y muchos más, pero se cortó la transmisión y tuvimos que comenzar. Damos gracias al Señor en esta noche por esta gran oportunidad que tenemos de estar aquí. Damos gracias a Dios por el día que Dios nos ha dado y queremos invitarlo para el día de mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar aquí en nuestro día domingo con una celebración, hermano. Vamos a estar celebrando al Señor. Le vamos a invitar a esta reunión y queremos decirle algo, hermano. Queremos que usted nos preste bien atención. Queremos invitarlo a un culto pentecostal, a una reunión de alabanza y adoración al Señor en el día de mañana, domingo, a las 20 horas vamos a estar comenzando. Así que lo vamos a invitar que usted con todo su corazón se una a nosotros a alabar al Señor. Y vamos a invitarlo para que el día de mañana usted pueda compartir también en esta serie que tenemos, que se lleva adelante, que se llama El Gobierno de Dios sobre su iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, que tu bendición y tu gracia, tu misericordia sea sobre nuestras vidas, para la honra y para la gloria de tu nombre. Guarda a nuestros hermanos, bendícelo en grande manera, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta aquí, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.